En las profundidades del mar embravecido, entre las sombras de una ballena gigantesca, se desarrolla una historia de redención y obediencia. Esta es la narrativa de Jonás, el profeta que se embarcó en una travesía que lo llevó más allá de los límites conocidos. Imagina las olas rugientes y el sonido del viento mientras Jonás, elegido por Dios, se encuentra ante una tarea divina: advertir a la ciudad de Nínive sobre su inminente condena. Sin embargo, en lugar de obedecer, Jonás decide huir, embarcándose en un barco que lo llevará a aguas desconocidas. El mar se alza furioso y la tripulación se encuentra en peligro. Jonás, consciente de su desobediencia, toma una decisión que cambiará su destino. Arrojado a las fauces de una ballena colosal, se sumerge en las profundidades del océano y se enfrenta a su propia oscuridad. Acompáñanos en este relato de reflexión y transformación. Descubre cómo la estancia en el vientre de la ballena se convierte en un período de introspección y arrepentimiento para Jonás. Cómo la obediencia finalmente lo lleva de regreso a la luz, listo para cumplir su propósito divino. La historia de Jonás se encuentra en el libro bíblico que lleva su nombre, que forma parte de los llamados libros proféticos del Antiguo Testamento. El libro de Jonás es muy breve, solo tiene 4 capítulos, pero está lleno de acción, humor, ironía y enseñanzas. A diferencia de otros libros proféticos que se centran en los mensajes que los profetas transmitieron al pueblo de Israel o a otras naciones, el libro de Jonás se enfoca en la vida personal del profeta y en su relación con Dios. Jonás era un profeta del reino del norte de Israel, que estaba formado por 10 de las 12 tribus de Israel. Según el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25, Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II, que gobernó entre el año 793 y el 753 a.C. Jonás anunció que Dios iba a restaurar las fronteras de Israel, que habían sido reducidas por los ataques de los arameos. Esta profecía se cumplió, y el reino del norte vivió un periodo de prosperidad y paz relativa. Sin embargo, esto no significaba que el pueblo fuera fiel a Dios, sino todo lo contrario. El reino del norte estaba plagado de idolatría, injusticia, violencia y corrupción. Dios envió a muchos profetas para llamar al arrepentimiento, pero el pueblo no les hizo caso. Uno de esos profetas fue Jonás, pero él no solo tenía un mensaje para el pueblo de Israel, sino también para una nación extranjera, Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, que era el enemigo más temido de Israel y de todas las naciones de la región. Los asirios eran famosos por su crueldad, su violencia y su arrogancia. Sus conquistas eran implacables y sometían a sus enemigos a todo tipo de torturas y humillaciones. Nínive era una ciudad muy grande y poderosa, que se jactaba de su riqueza y de su seguridad. Según el libro de Nahum, otro profeta que también habló contra Nínive, la ciudad estaba llena de sangre, de robos, de mentiras y de idolatría. Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive y que les anunciara que iba a destruir la ciudad por su maldad. Pero Jonás no quiso obedecer. No le gustaba la idea de ir a ese pueblo enemigo a predicar. Tal vez pensaba que no le iban a hacer caso, o que lo iban a matar, o que no se merecían la misericordia de Dios. Así que decidió huir de la presencia de Dios y se fue en dirección opuesta. En el puerto de Jope, Jonás encontró un barco que se dirigía a Tarsis, que era una ciudad muy lejana, al otro lado del mar Mediterráneo. Jonás pagó su pasaje y subió a bordo, esperando escapar de la voluntad de Dios. Pero Dios no lo iba a dejar escapar tan fácilmente. Dios hizo que se desatara una gran tempestad en el mar, tan violenta que parecía que el barco se iba a partir.
Los marineros estaban muy asustados y comenzaron a clamar a sus dioses. Echaron al mar todo lo que pudieron para aligerar el peso del barco. Jonás se encontraba en la cubierta inferior, donde se había quedado dormido. El capitán del barco fue donde él, lo despertó y le dijo que se pusiera a clamar a su Dios para que los librara de la muerte. Los marineros comenzaron a sospechar que la tempestad era un castigo para alguien y decidieron echar suertes. Querían saber quién era el responsable de la terrible tormenta que los amenazaba a todos. La suerte cayó sobre Jonás y le preguntaron qué había hecho. Jonás confesó que temía al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y que estaba huyendo en desobediencia. Los hombres se llenaron de temor y le preguntaron qué podían hacer para que el mar se calmara. «Échenme al mar», les dijo Jonás. Ellos no querían, intentaron llevar el barco a tierra, pero la tempestad se ponía más fuerte. Clamaron al Dios de Jonás que tuviera misericordia y que hiciera su voluntad, y echaron a Jonás al mar. Inmediatamente la tormenta cesó y ellos sintieron mucho temor de Dios. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Dios había enviado un gran pez que se tragó a Jonás entero sin hacerle daño, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás comenzó a orar. Él sabía que no podía huir de Dios. Sabía que, aunque estuviera en el fondo del mar y dentro del vientre de un gran pez, Dios lo veía, lo escuchaba y estaba con él. Jonás clamó a Dios, reconoció su grandeza, lo alabó y decidió cumplir las promesas que le había hecho al Señor. Dios dio la orden y el gran pez vomitó a Jonás en tierra firme. Luego, por segunda vez, Dios mandó a Jonás a Nínive a llevar su mensaje. Esta vez Jonás obedeció. La ciudad de Nínive era muy grande. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y comenzó a predicar el mensaje más corto y directo posible. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso era todo lo que decía. Esfuerzo mínimo para cumplir lo más rápido posible con su encomienda y poder salir de allí. Lo que sucedió sorprendió a Jonás en gran manera. Los ninivitas creyeron el mensaje de Dios, proclamaron un ayuno y se humillaron arrepentidos ante Dios. Hasta el rey se humilló. Decretó que tanto los humanos como los animales debían cubrirse de cilicio y clamar a Dios con todas sus fuerzas. Tal vez Dios se arrepintiera y no los destruyera. Y así fue. Dios vio lo que hicieron los ninivitas, cómo se arrepintieron de su maldad, y tuvo compasión de ellos. Dios decidió no destruir la ciudad. Pero esto no le gustó nada a Jonás. Se enojó mucho con Dios y le reprochó que fuera tan misericordioso. Le dijo que por eso había huido, porque sabía que Dios era clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor, que se arrepiente del mal. Le dijo que prefería morir antes que ver a sus enemigos perdonados. Dios le preguntó a Jonás si tenía razón de enojarse. Jonás no le respondió, sino que se fue a las afueras de la ciudad y se sentó bajo una enramada que él mismo se había hecho, esperando ver qué pasaría con la ciudad. Dios le preparó a Jonás una planta que creció sobre la enramada y le dio sombra. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al día siguiente Dios envió un gusano que dañó la planta y la hizo secar. Luego Dios hizo que soplara un viento solano muy caliente que azotó a Jonás. Jonás se desmayó y deseó morir. Dios le preguntó de nuevo a Jonás si tenía razón de enojarse por la planta. Jonás le dijo a Dios que sí, que tenía mucha razón de enojarse hasta la muerte. Entonces Dios le dijo: «Tú te compadeces de la planta, que no trabajaste en ella ni la hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció.
Y no me compadeceré yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Con estas palabras termina el libro de Jonás, sin que sepamos qué respondió Jonás ni qué hizo después. Tal vez Dios quiso dejar la pregunta abierta para que nosotros también reflexionemos sobre ella. La historia de Jonás nos enseña muchas cosas sobre Dios y sobre nosotros mismos. Nos enseña que Dios es soberano y que nadie puede escapar de su presencia ni de su voluntad. Nos enseña que Dios es el creador de todo lo que existe, que controla la naturaleza y que puede hacer milagros. Nos enseña que Dios es misericordioso y que quiere que todos se arrepientan y se salven. Nos enseña que Dios es justo y que castiga el pecado, pero que también se arrepiente del mal cuando ve el arrepentimiento de los pecadores. Nos enseña que Dios es paciente y que nos da oportunidades para obedecerle y para cambiar de actitud. Nos enseña que Dios es amor y que nos ama a todos, incluso a nuestros enemigos. La historia de Jonás también nos enseña muchas cosas sobre nosotros mismos. Nos enseña que somos rebeldes y que muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos pide. Nos enseña que somos egoístas y que nos importa más nuestro bienestar que el de los demás. Nos enseña que somos orgullosos y que nos creemos mejores que otros. Nos enseña que somos hipócritas y que nos alegramos de la misericordia de Dios para nosotros, pero no para los demás. Nos enseña que somos necios y que no aprendemos de nuestros errores. Nos enseña que somos ingratos y que no valoramos las bendiciones que Dios nos da. Pero la historia de Jonás también nos enseña que hay esperanza para nosotros. Nos enseña que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y que nos restaura cuando le obedecemos. Nos enseña que Dios nos usa para cumplir sus propósitos y que nos da una misión para compartir su mensaje. Nos enseña que Dios nos transforma cuando nos humillamos y que nos hace crecer cuando le alabamos. Nos enseña que Dios nos desafía cuando nos confronta y que nos hace preguntas para que reflexionemos. Nos enseña que Dios nos invita a participar de su amor y de su compasión por el mundo. La historia de Jonás es una historia real, que tiene evidencias históricas y bíblicas. El libro de Jonás se considera parte de la historia sagrada de Israel y no una simple fábula o una alegoría. El libro de Jonás tiene detalles geográficos, históricos y culturales que concuerdan con la realidad de la época. Por ejemplo, se menciona el nombre del rey de Israel, Jeroboam II, que se confirma en otras fuentes bíblicas y extrabíblicas. Se menciona el nombre de la ciudad de Nínive, que fue una de las capitales del Imperio Asirio y que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas. Se menciona el nombre del dios de los asirios, Asur, que se sabe que era el principal dios de su panteón. Se menciona el nombre del puerto de Jope, que era un puerto importante en la costa mediterránea y que se ha identificado con la actual ciudad de Jaffa, en Israel. Se menciona el nombre de la ciudad de Tarsis, que era una ciudad lejana y rica y que se ha relacionado con la actual ciudad de Tartesos, en España. Además, la historia de Jonás tiene el respaldo de Jesucristo, el Hijo de Dios, que la mencionó como un hecho histórico y como una señal profética. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 41, leemos que los fariseos y los saduceos le pidieron a Jesús que les mostrara una señal milagrosa que probara su autoridad. Jesús les respondió que la única señal que les daría sería la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra.
Jesús se refería a su muerte y a su resurrección, que serían la prueba definitiva de su identidad y de su misión. Jesús también dijo que los hombres de Nínive se levantarían en el juicio con aquella generación y la condenarían, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás y que él era mayor que Jonás. Jesús se comparó con Jonás, pero también se mostró superior a él. Jesús fue el profeta perfecto que obedeció al Padre hasta la muerte y que trajo el mensaje de salvación para todos los pueblos. La historia de Jonás es una historia que nos habla de Dios y de nosotros, de su amor y de nuestra respuesta, de su gracia y de nuestra misión. Es una historia que nos reta a reflexionar sobre nuestra actitud hacia Dios y hacia los demás, y que nos invita a participar de su plan para el mundo. Es una historia que nos muestra que Dios es el protagonista de la historia y que nosotros somos sus colaboradores. Es una historia que nos anima a confiar en Dios, a obedecerle, a arrepentirnos, a alabarle, a amarle y a servirle. Esta ha sido la historia de Jonás, el profeta que huyó de Dios, que fue tragado por un gran pez, que predicó a Nínive y que se enojó con Dios. Espero que te haya gustado y que te haya servido para conocer más a Dios y a ti mismo. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para formar parte de esta gran comunidad. También puedes dejarme tus comentarios, preguntas o sugerencias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.